Ahora vamos a poner como título el tópico 5, Logos versus Rema. Tópico 5, Logos versus Rema. Vamos a ir a Juan capítulo 1 en el versículo 1 y el versículo 14. En Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos leído también en la Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y era la palabra Dios, ¿no? Y la palabra es Jesucristo, ¿no? Por eso que la palabra dice que se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, ahora vamos a ver, pongan como letra A: Jesús es la palabra, coma, la palabra es Jesús. Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Entonces, cuando tú estás hablando la palabra, es Jesús mismo hablando la palabra a través de tu boca. Por eso, donde tú vayas, Dios va contigo, ¿no? Como dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Donde tú vayas, Dios va contigo. Donde tú vayas, la palabra va contigo. Ahora, pongan como letra B, logos. Logos. Como aprendimos en la lección anterior, una palabra pronunciada por una viva expresión que establece un discurso sistemático o relatado. Entonces, la palabra logos, por ejemplo, aquí vemos en la palabra de Dios que son versículos, son promesas. Esto se llama logos, porque el logos está escrito. Y dice acá también la definición griega para ambas palabras, rema y logos, encontradas en buenas concordancias, ambas han sido pronunciadas por una viva expresión. Letra C dice: la definición griega para ambas palabras, rema y logos, encontradas en buenas concordancias, ambas han sido pronunciadas por una viva expresión. Y letra D, más allá del estudio del griego en el diccionario expositorio Vines de las palabras del Nuevo Testamento, hace una diferencia entre las dos. Rema no hace una referencia a toda la Biblia como tal, sino a la escritura específica que el Espíritu Santo trae en nuevas memorias para usarla en tiempos de necesidad. Entonces, el logos es la palabra que está escrita aquí. Este es logos. Pero rema es luz, revelación de la palabra. Rema es la palabra hablada. Cuando tú hablas la palabra que sale de tu más profundo de tu espíritu a tu boca, rema es la palabra hablada. Es la palabra expresada, es una palabra viva que cambia tus circunstancias. Por eso que en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, ¿no? Y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones de tu corazón. Imagínate, el único que puede partir el alma con el espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra llega al más profundo de tus tuétanos, de tus huesos, porque la palabra tiene poder. Por eso la palabra hablada es la palabra viva. Es una palabra revelada. La palabra rema te da luz a la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas veces han estado sin entendimiento de la palabra, no han estado caminando en tinieblas, cegados, pero ahora en oscuridad, sin planes, sin propósitos, daban un círculo y otro círculo. Por ejemplo, cuando yo soy misionero, que he predicado ya por todo el Perú, y he estado también predicando en Estados Unidos, Chile, he estado en Bolivia, Ecuador, predicando la palabra, pero yo vi en la ciudad de Huancavelica, vi un águila, pero un niño le apuntó con una piedra al águila y le hirió la ala derecha.
Y el águila quería volar con una sola ala y hacía fuerza, porque esta ala derecha estaba herida. Y cuando esta águila quería volar, daba círculos y círculos y círculos y círculos y círculos. Y muchas veces son así como esta águila que quiere volar con una sola ala, que dan círculos y círculos y círculos, sin planes, sin propósitos, sin metas. Así éramos sin Cristo Jesús. Ciegos en tinieblas, siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas, que era el diablo. El diablo decía: peca, mata, destruye, adultera, aborta. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, que hemos recibido la luz de la palabra, ahora nosotros ya no somos como esta águila herida, ahora somos como águilas. Por eso que la oración y la palabra y el Espíritu son uno. Por eso el logos y el rema de Dios, ese rema va a cambiar tus circunstancias. Por eso que ahora en Cristo tenemos planes, en Cristo tenemos nuestra meta, como está escrito en Filipenses en el capítulo 2, ¿no? En el versículo 15 dice: puesto los ojos en Jesús, en el consumador que es Cristo Jesús, ¿no? Dice: olvidando todo lo que queda atrás y prosigo a la meta del supremo llamado de Dios. Ahora, ¿cuál es tu meta, pastor? ¿Cuál es tu meta, ministro? ¿Cuál es tu meta, hombres y mujeres de Dios? Tu meta es estar en la palabra de Dios, crecer espiritualmente, hacer los planes de Dios, hacer los propósitos de Dios, y nunca saques tus ojos de la palabra, que es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, porque ahora tenemos planes, propósitos. Entonces, la palabra rema, esa palabra es viva, esa palabra es hablada, y esa luz de la palabra te hace completamente libre. Como dice Juan 8, 31 y 32, dice: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Si tú conoces la palabra y hablas la palabra rema te hace completamente libre. Por ejemplo, ya antes nos enseñaban, por ejemplo, que trae tu pacto para que seas sanado, trae tu pacto para que seas prosperado, seas bendecido, trae tu pacto para que encuentres dinero. Eso cuando dicen trae tu pacto, hermano, no es bíblico. Te están robando tu dinero porque no es bíblico. ¿Saben por qué? Porque ya Jesús en esa cruz llevó la pobreza, la enfermedad y la muerte. Ahora lo que tenemos que hacer es caminar de acuerdo a la palabra, como está escrito. Y dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios, no, por ejemplo en 3 de Juan, el versículo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. También cuando vemos en Efesios capítulo 1, en el versículo 3 dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces tú y yo, hermano, ya somos bendecidos. Antes que este mundo fuese creado, antes que este universo fuese creado, ya la palabra existía, ya Dios había puesto sus ojos sobre ti, sobre mí, para que en este tiempo prediquemos la palabra de Dios, haciendo su perfecta voluntad. Por eso es que hay una gran diferencia caminar en el logos y caminar en el rema. Ahora tú decides, ¿quieres caminar en el logos o quieres caminar en el rema? Yo te recomiendo algo: como buen ministro de Jesucristo, camina en la palabra revelada de Dios, en esa palabra que nos da luz, ¿no? Y la palabra también dice, hermanos, que por su gracia somos salvos. Por su gracia, no es por tus obras, no es con tus obras, no es con tus propias fuerzas, es con la fortaleza que ya Jesús hizo en esa cruz. Estamos completamente sanos, somos bendecidos, porque Jesús hizo esa obra completa en la cruz. Por eso el logos, entonces pongan ahí el número 2, logos. Logos es la palabra que nosotros conocemos en nuestro intelecto o en nuestra mente. Dice, logos es la palabra que nosotros conocemos en nuestro intelecto o en nuestra mente. Letra B, las escrituras son logo, sin vida, como cualquier otra palabra escrita, hasta que nosotros actuemos de acuerdo a ellas. Entonces acá vemos la definición de logos. Logos es la palabra que nosotros conocemos en nuestro intelecto o en nuestra mente, ¿no? Y la otra dice, las escrituras son logos, sin vida, como cualquier otra palabra escrita, hasta que nosotros actuemos de acuerdo a ella. Por eso, si tú quieres caminar
en la palabra rema, tú tienes que hablar, meditar la palabra continuamente, ¿no? Porque logos es la palabra escrita, es sin vida. Porque está escrito aquí es el logos. Desde Génesis hasta Apocalipsis es logos. Pero nosotros no queremos caminar en el logos. No queremos caminar guiados por la mente, sino nosotros tenemos que caminar guiados por el Espíritu Santo con la palabra rema, revelada, que significa la palabra hablada. Tú tienes que hablar la palabra. Entonces vemos en Santiago 1, en el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, número 1, un oidor únicamente es un acento mental de la palabra. Un oidor únicamente es un acento mental de la palabra. Uno que oye, pero nunca actúa de acuerdo como está escrito en la palabra. Número 1, una persona que es oidor, dice número 1, esta persona es gobernada por sus sentidos y su sentido conocimiento mental. Esta persona es guiada por su mente. ¿Por qué? Porque en el alma, ¿qué está? En el alma está tu intelecto. En el alma está tus emociones, en el alma están nuestros sentimientos, en el alma está nuestra voluntad. Por eso cuando uno camina en el logos va a caminar por lo que siente, por lo que ve. Por eso cuando ve, por ejemplo, va al médico, por ejemplo, a una hermana en Cristo y le dicen, tú tienes cáncer a tu seno derecho. Entonces ella lo va a tocar, lo va a ver por sus sentimientos. Pero como no está hablando la palabra, ella inmediatamente va a salir del médico y va a salir llorando. El médico me ha dicho que tengo cáncer. Y inmediatamente, hermanos, la mente, Satanás comienza a oprimir su mente diciéndole, ahora te vas a morir. Y le hace ver en su mente que está en un ataúd ya muerta, ¿no? Tanto así, hermanos, actúa Satanás oprimiendo la mente. Entonces una persona que solamente es oidor de la palabra y está caminando en el logos, esta persona es gobernada por sus sentidos y su sentido de conocimiento mental y es guiada también, hoy siento frío, hoy siento calor, me voy a morir, ya no tengo plata, no tengo dinero, porque comienza a ver su billetera y dice, ya no tengo dinero, estoy inicio, ¿cómo voy a pagar mis deudas? Y se deprime. No, porque está caminando en el logos, porque es solamente un oidor. Por eso, número 2 dice, él responde de manera racional a la palabra. Entonces, una persona, hermanos, que está caminando en el logos, razona la palabra, pone su propio razonamiento. ¿Cómo lo hará, Señor? Si yo tengo $180,000, ¿cómo voy a hacer para pagar mi casa, mi departamento que me compré? ¿Cómo lo voy a hacer? Está razonando, porque está caminando en el logos, es guiado por sus sentimientos. También, número 3, su vida espiritual es construida sobre la arena. Por eso que en Mateo, vamos a Mateo, en el capítulo 7, el versículo 26 y 27 de Mateo. Mateo capítulo 7, el versículo 26 y 27, vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, vamos a leer el versículo 26 y 27, dice. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero cualquiera que me oye estas palabras, no oye y no la hace la palabra, dice que le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué, hermanos? Porque ha fundado su casa un insensato en la arena. Entonces va a venir lluvia, eso que cuando viene lluvia es que va a venir problemas financieros, va a venir enfermedad, dolor a tu cuerpo, va a venir persecuciones. Y como no está fundamentado su vida en la palabra, va a caer, tal vez se va a apartar de Dios, tal vez va a renegar de Dios. Entonces muchos dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque su vida espiritual está construida en la arena. Ahora, número 4,
Él tiene fe en las circunstancias y en lo que el hombre dice, reporte de noticias, reporte de los doctores, etc. Esto quiere decir, hermanos, que una persona que camina en el lobo de Dios va a visitar al médico y el médico le dice tienes cáncer o tienes diabetes o tienes problemas en tus huesos, artroporosis, tienes artritis que se están doblando tus dedos. Entonces ella se va a dejar llevar por lo que el médico dijo, por lo que el médico lo diagnosticó, porque está caminando en el logos de Dios. Pero como yo les contaba, ¿no?, que yo tenía una tía que decía, yo doy gloria a Dios por mi cáncer al seno, doy gloria a Dios, y se murió dando gloria a Dios, porque pensaba que Dios le estaba probando con la enfermedad. Y Dios nunca te va a probar con la enfermedad. Dios nunca envía la enfermedad a sus hijos para probarle su fidelidad, no. Él ya envió la palabra y nos sanó de toda nuestra ruina. Por ejemplo, lo voy a leer en el Salmos, en el Salmos capítulo 103, dice, del 1 al 3, dice la palabra, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Cuando dice acá el versículo 4, el que te rescata del hoyo, Jesús te hace libre hasta de la muerte. ¿Por qué? Porque dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Por eso en número 5 también dice la palabra, Él siempre está librando guerras contra la falta de fe en lugar de conquistarlas. Él siempre está librando guerras contra la falta de fe en lugar de conquistarlas, ¿no? Porque tiene un asentamiento mental. Por eso, hermanos, nosotros no debemos caminar en el logos, debemos caminar en el rema de Dios. Ahora, número 3, pongan rema. Rema. Rema es R-H-E-M-A, rema. Letra A. Considerando que logos es lo que nosotros sabemos, rema es lo que nosotros vivimos, ¿no? Rema es la palabra hablada. Cuando tú hablas la palabra, tú tienes que actuar en la palabra de Dios. Esa es la luz de la palabra, es la revelación de la palabra. Por eso Jesús quiere que no caminemos en el logo, Dios quiere que caminemos en el rema, en la palabra revelada de Dios. Letra B, rema es cuando logos, la palabra escrita en nuestro intelecto, es real en nuestro espíritu. Por eso rema es la palabra hablada. Lo que tú has guardado la palabra en tu espíritu, en tu corazón, tú vas a hablar la palabra y vas a actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces podemos también agarrar este mismo ejemplo de Mateo en el capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, donde dice la palabra de Dios, vamos a leer en Mateo capítulo 7 y vamos a leer del versículo 23 hasta el 25, dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Mateo capítulo 7, del versículo, Mateo capítulo 7, vamos a leer del versículo 24, para adelante dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, por eso que la palabra rema, hermanos, la palabra rema es escrita, es revelada, es la palabra hablada, ¿no? Dice por eso cualquiera, acá está hablando cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Ahora, de igual manera, así como vino sobre este hombre que venía, que caminaba en el Logos y construyó su casa en la arena,
vinieron lluvias, vinieron ríos contra ímpetu, y dice que sopló y se cayó. Pero acá lo mismo también está sucediendo. En el versículo 25 de Mateo 7:25 dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, fundada sobre la palabra que es Cristo Jesús. Hermanos, van a venir problemas, van a venir dificultades a tu vida, pero tú estás parado en la palabra. Entonces, cuando tú vas al médico y el médico te dice, tú tienes cáncer al seno, cáncer al útero, a una dama, entonces ella está fundamentando la palabra de Dios. Ella le va a decir al médico, médico, tú dices eso, tu diagnóstico dice eso, pero acá la palabra de Dios dice que yo estoy completamente sana, que Jesús llevó todo cáncer, que Jesús llevó toda enfermedad, y por la idea de Cristo yo estoy sana, y se va a comenzar a reír todavía. Yo estoy completamente sana, porque yo creo a la palabra, y la palabra dice que ya Jesús en la cruz llevó todo tumor, toda enfermedad, todo cáncer, y yo camino teniendo sanidad divina, porque la palabra de Dios dice que la palabra es medicina para mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. La palabra de Dios dice que Jesús llevó todas mis enfermedades, todas mis dolencias. Yo camino en la sanidad, como está escrito también en Primera de Juan, en el capítulo 4, en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 17. En Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ¿cómo es Él? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es Jesús? Él está completamente sano. Entonces yo también estoy completamente sano. Así como Él es, así soy yo. Él está sano, yo estoy sano. Él es rico, yo soy rico. Él es bendecido, yo soy bendecido. Así como Él es, así soy yo. Así que todo dolor de cabeza, todo cáncer, todo tumor, todo cálculos se va de mi cuerpo en el nombre de Jesús, porque así como Él es, así soy yo. Él está sano, yo camino en sanidad divina. Entonces cuando viene la enfermedad a tu cuerpo, vas al médico y te dice, te diagnostica, y tú le dices, por la herida de Cristo yo estoy sano. Los talones de mi pie están completamente sanos, así como Él es, así soy yo. Porque a Cristo Jesús lo crucificaron sus manos, sus pies, y cuando le pusieron la corona de espinas en su cabeza, Él estaba llevando toda embolia, aneurisma, derrame cerebral, estaba llevando la hemiplegia, migraña. Cuando a Jesús lo azotaron en todo su cuerpo, Él estaba llevando todas las enfermedades. Dolores de talones también, porque a Jesús, con ese clavo que le pusieron en sus pies, Él llevó todas las enfermedades de artritis, osteoporosis, todas las enfermedades Jesús lo llevó. Entonces tú tienes que hablar la palabra. Yo estoy sano. Cuerpo escucha, estoy sano. Órganos escucha, yo estoy sano. Vesícula escucha, yo estoy sano. Riñones escucha, yo estoy sano. En el nombre de Jesús. Estás actuando en la palabra, estás viviendo en la palabra, y los dolores se van en el nombre de Jesucristo. Ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado, y ninguno de mis huesos será quebrado. Porque así como Él es, así soy yo. Así como Él es, así eres tú, pastor, ministro, hermano o hermana de Dios. Así como Él es, así somos nosotros. Él está sano, estamos sanos. Él camina de victoria en victoria, caminamos de victoria en victoria. Jesús lo pisó al diablo bajo sus pies. Tú también al diablo lo tienes bajo tus pies. Y caminamos sobre lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermanos. Por eso vamos a ir a Marcos en el capítulo 11, en el versículo 23. Vamos a leer todos Marcos en el capítulo 11, en el versículo 23 dice la palabra de Dios. En Marcos 11, 23 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Porque de cierto, está diciendo, es verdad, es cierto. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte. ¿A qué monte, hermanos? Al monte de la incredulidad, al monte de la enfermedad, al monte de la pobreza, al monte de la muerte, al monte del desánimo.
quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho. Lo que tú hablas, lo que tú digas, te será hecho. Estoy sano, estoy sano. Lo que tú dices, lo que tú digas, te será hecho. Inclusive tú vas a volar la montaña. Montaña, quítate en el nombre de Jesús. La palabra también dice que si tú tuvieras fe como el grano, como la semilla de una mostaza, y saben, hermano, la semilla de la mostaza es tan pequeñita, que cuando tú lo siembras hace un árbol tan grande que aún los pájaros, las aves hacen su nido sobre ella. Y si tú tuvieras fe como esa semilla de mostaza, tú dirías al monte de la derecha, pásate a la izquierda, se pasaría. Y si tú al monte de la izquierda dices, pásate a la derecha, se pasaría. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, lo que tú digas, te será hecho. Así como, por ejemplo, como tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús estaba teniendo hambre y estaba con sus discípulos, y en eso ve a la planta una higuera, y él tenía hambre. Y cuando Jesús se acerca a la higuera, y dice que empezó a buscar los frutos de higos, y no encontró entre las ramas, y Jesús le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y la higuera se secó desde las raíces, porque al día siguiente estaban en Betania, en el mismo camino, sus discípulos con Jesús, y pasan por esa higuera, y Pedro le dice a Jesús, Jesús, la higuera que maldijiste, mira, se ha secado desde las raíces. ¿Por qué, hermanos, Jesús nos enseñó esto? Porque aún las plantas también escuchan nuestra palabra. Aún los animales también escuchan la palabra. Y mucho más también nuestros órganos escuchan la palabra de Dios. Por ejemplo, si hay una persona se levanta y dice, ¡ay, qué cansado que estoy! ¡Ay, todo me va a salir mal! Y ese día todo le va a salir mal. Ya ni su cuerpo va a querer trabajar porque ya lo dijo, lo ministró. Pero nosotros vamos a leer la palabra. Ni bien te levantas. Hoy declaro un día sobrenatural. Hoy declaro un día de victoria. Hoy declaro un día de regocijo. Hoy declaro día de victoria, de bendición. Hoy declaro que hoy día voy a predicar la palabra y voy a ganar familias. Voy a ganar personas para Cristo. Hoy día yo declaro un día de bendición. Yo declaro un día de caminar en lo sobrenatural de Dios. Hoy declaro que el mes de julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, yo camino de victoria en victoria, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Yo soy bendecido, yo camino en la victoria. Lo que tú dices, lo que tú digas, te será hecho. Eso es lo que está diciendo en Marcos 11:23. Por eso dice la palabra de Dios en Marcos 11:23, dice, de cierto os digo, que cualquiera que dijere, está hablando de hablar, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, en 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 13 dice la palabra de Dios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esa es la palabra rema. Creí, por lo cual hablé. ¿A qué crees? ¿Crees lo que dice el médico, lo que dicen las noticias, o crees lo que dice la palabra? Nosotros creemos, hermano, lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios es poder, es autoridad que te va a hacer completamente caminar sano, con una buena salud. Que es una palabra más que el médico, porque Jesús es el médico de los médicos. Jesucristo es el sanador. Por eso dice acá, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Tú y yo, hermano, tenemos, todo lo que hemos nacido de nuevo, tenemos la misma clase de fe de Jesús y del Dios y del Espíritu Santo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, Dios que le dijo a Abraham, tú serás padre de multitudes. A Sara, tú serás madre de multitudes. Y Sara dice que estaba en su tienda y dijo,
Se comenzó a reír. Ay, Jehová, no sabes. Y ella se comenzó a ver a sí misma. Dijo, ¿no ves que soy estéril? ¿No ves que ya no menstruo? ¿No ves que ya estoy vieja y voy a tener descendencia? Ella se comenzó a ver como el Logos, a sí misma. Pero Dios quiere que te veas como la palabra rema, de fe, ¿no? Y Dios le dijo a Abraham, tú serás padre de multitudes, y Abraham, tú serás madre de multitudes. Y así fue. Abraham y Sara se recordaron de la promesa, se fueron a su luna de miel, tuvieron relaciones sexuales y nació el hijo de la promesa, Isaac. Pero no era la promesa, no era el hijo de la promesa que Abraham tuviera relaciones sexuales con su sierva Agar y nació Ismael. Por eso que hasta el día de hoy los ISIS, los ismaelitas, están persiguiendo al pueblo de Israel, porque están reclamando su promesa. Pero en sí la promesa no era con la sierva, con Ismael, sino la promesa era Abraham con Sara, que tengan el hijo de la promesa, que era Isaac. Por eso, hermanos, nosotros caminamos en el rema, siendo libres de la palabra de Dios. Ahora, cuando actuamos en la palabra, edificamos nuestra fe. Y cuando la fe prevalece sobre nuestra mente, entonces movemos montañas. Por eso cuando tú caminas de acuerdo a la palabra de Dios y tú hablas de acuerdo a la palabra, tú vives de acuerdo a la palabra, tú vas a cambiar tus circunstancias, tú vas a cambiar tus problemas, vas a cambiar inclusive tus circunstancias de tu familia también. Por eso muy importante dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, ¿qué hablamos? Vamos a Filipenses capítulo 4, en el versículo 19, dice en Filipenses 4:19, dice la palabra, mi Dios pues suple todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces digan conmigo, mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así como hay riquezas en el reino de Dios, estas riquezas también hay en nuestras vidas. Todas estas riquezas en gloria nos pertenecen, porque así como Él es, así somos nosotros. Entonces, mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, los días de debilidad y caída pasaron por aquel que sabe la palabra y actúa de acuerdo a ella. Tus días de debilidad, de enfermedad, de depresión se terminó. Todo tu día de vivir en oscuridad, en tiniebla, se terminó en el nombre de Jesucristo, ¿no? Ya se terminó por la palabra revelada que estamos oyendo. Una persona quien oye la palabra y actúa de acuerdo a ella, está siendo gobernada por la palabra de Dios. Una persona quien oye la palabra y actúa de acuerdo a la palabra, está siendo gobernada por la palabra de Dios. Entonces tú decides, y con estas enseñanzas, ¿qué decides? ¿Caminar en el Logos o caminar en rema? ¿No? Y rema dice, no Logos en nuestra boca causa que prevalezcamos sobre las circunstancias. Y Filipenses capítulo 4, el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por eso acá en la versión Century dice, no lo que hablo con respecto a lo que quiero, pero he aprendido que en cualquier estado que me encuentre, vengo a ser independiente de las circunstancias. Por eso, hermanos, el Dios más que suficiente, y Dios nunca te hace faltar nada. Por ejemplo, yo siendo soltero, hermanos, conocí a Jesús. Cuando recibí a Jesús en mi corazón, yo tenía un hambre de predicar la palabra, porque yo fui el primero que entregué mi vida en mi casa. Por eso yo me agrava esta promesa de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu casa. Mi primer convertida fue mi mamá. Mi segunda convertida fue mi papá. Imagínate, mi hermano, que mi padre de mí era alcohólico, desahuciado por la ciencia médica.
Solamente los médicos le dieron 15 días de vida. Y en ese tiempo nadie conocía a Jesús de mi familia. Y yo era tartamudo. Los médicos, como era alcohólico, el licor le había destruido sus neuronas, sus páncreas, el hígado, y le dieron 15 días de vida. Cuando fui con mi mamá y mi hermano mayor, que ahora es pastor Marvel también, los tres fuimos al médico y le dice: señora, ya no gaste ya su dinero en nosotros los médicos ni en medicamentos. Y hemos hecho todo lo que hemos podido con su esposo, pero le damos solamente 15 días de vida porque el licor le ha destruido sus páncreas y ha destruido su hígado. María, vayan ustedes preparando ya dónde lo van a sepultar, darle en calidad de vida, llévenlo a su casa. Y en ese momento, hermanos, yo me salí del médico, me despedí del médico, pero yo me salí, miraba al cielo y decía: ni mi carrera como ingeniero, ni los médicos, entonces ¿quién lo puede curar? Yo miraba al cielo y decía: ¿quién lo puede curar a mi padre? Y al día siguiente, hermanos, en la empresa Centromín Perú, nos prepararon un almuerzo a los ingenieros con los trabajadores. Imagínate que después de un almuerzo yo estaba llorando porque le quedaban 13 días de vida. Y gracias a Dios, hermanos, que a mi derecha se sentó un obrero que tenía su Nuevo Testamento azulito. Y yo estaba llorando y él me dice: ingeniero, mucha, ¿por qué lloras? Yo le dije: es que a mi padre le han dado los médicos, y estaba caminando en los Logos, porque no conocía la palabra rema. Conocía la Biblia, pero cuando leía no entendía, estaba en el Logos. Y dije: mi padre va a morir, le dije. Mi padre va a morir. Le han dado 15 días de vida. Y él me hace leer Lucas 1:37, que hasta ahora me recuerda esa promesa. Y en Lucas 1:37 dice, en Lucas capítulo 1, en el versículo 37 dice la palabra de Dios, dice: porque nada hay imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y el otro versículo que me hizo leer nuestro hermano Juan Espinosa, que hasta ahora me recuerdo porque él me predicó la palabra, en Marcos capítulo 10, en el versículo 27, dice en Marcos 10:27, entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mira, para los médicos es imposible, para los psicólogos es imposible, pero para Dios no. Para Dios todas las cosas son posibles. Y en ese momento, cuando él me hace leer estas dos promesas, yo le dije: ¿Qué tengo que hacer para que mi padre no muera? Él me dijo: reciba a Jesús. Arrodíllate. Hermano, yo estaba en pleno almuerzo con los ingenieros, con los supervisores, no me importó ellos. Lo puse a un costado, mi almuerzo, y me arrodillé. Y en ese momento me dijo: repite. Y él me decía: recibe a Jesús. Y le dije: Jesús, yo te recibo en mi corazón. Y en ese momento, hermanos, comencé a hablar en lenguas. Como 2 horas hablando en lenguas. Cuando me levanto, hermano, estaba llorando, porque yo percibí que algo de mí se salía, algo pesado, y entró el amor de Dios, en Jesús, en mí, y percibí el amor de Dios. Y cuando me levanto, lo que estaba arrodillado, le dije: hermano, te amo, Jesús, te amo. Me dijo: ya no eres tartamudo. Jesús me sanó completamente, ¿no? Ahora, cuando llego a casa, toco la puerta de mi casa, mi mamá estaba, y me dice: hijo, ¿por qué te has demorado? Y yo le dije: mamita, he recibido a Jesús en mi corazón. Y me dijo: hijo, ya no eres tartamudo. No, mamá, ya no lo soy. ¿Qué has hecho? ¿A dónde has ido? Yo quiero recibir lo que tú tienes. Y le dije: recibe a Jesús en tu corazón. Le hice arrodillar y recibí a Jesús. Luego mi padre, hermanos, oré por mi papá después de 3 días. Estaba meditando todo de sanidad, porque él me regaló su Nuevo Testamento. Dice que Jesús sanó cojos, mancos, ciegos, leprosos. Oré por mi padre, le dije: todo espíritu de muerte le echo fuera. Ahí es, hermano, yo daba una promesa a Jesús. Le dije: Jesús, si tú lo sanas a mi padre, yo voy a dejar la carrera de ingeniería y me voy a dedicar a predicar tu palabra. Hermanos, a mi padre le puse manos, le ungí con aceite, inclusive manché todo el aceite que había, y le dije: Jesús, yo recibo tu salvación de mi padre.
Y le dije, papá, si tú quieres recibir a Jesús, presiona mi mano. Y él me empezó a presionar. Y le dije, yo sé que tú me escuchas y recibe a Jesús en tu corazón. Yo sé que él recibió a Jesús, hermano, porque él me apretó mi mano y lo dejé dormido. Y al día siguiente, cuando voy al hospital Chulek de la Oroya, a mi padre le encuentro en su cuarto completamente sano. Y hasta el día de hoy mi padre está vivo. Ya tiene, mi padre tiene ya 80 años y está con vida. Ha recibido a Jesús. Sus páncreas, su hígado está completamente sano. Por eso que estamos predicando la palabra, el rema de Dios cambia tus circunstancias, cambia tu familia. Por eso camina con la palabra rema, revelada y hablada de Dios. Continuamos en la próxima clase.